pasaje del terror. Autor: Rio Platin Brondi. Eres tan pequeño, pequeño y tierno. Voy a disfrutar cada segundo escuchando tus gritos. En cuanto termine con tu amiguita sigues tú. Te recomiendo que vayas preparándote para lo que voy a hacerte. Spike estaba temblando de miedo en un rincón, viendo cómo Rarity estaba llorando y suplicándole que la ayudara. Pero Spike estaba paralizado del miedo. El Rey Sombra tomó a Rarity desde el pescuezo y la arrojó a la cama, y luego se arrojó sobre ella y comenzó a violarla. Spike cerró los ojos mientras escuchaba a Rarity gritar con la garganta. Los gritos se fueron deteniendo de a poco hasta que solo se pudo escuchar los gemidos de excitación de Sombra. ¡Demonios, me pasé! Ya está muerta, qué lástima. Spike se colocó en posición fetal y lloró aún más cuando escuchó esas palabras. Habían matado a su amiga y él no había hecho nada al respecto. Bien, esto duró muy poco. Esa niña Rarity siempre me pareció una pérdida de tiempo. Espero que tú me des más guerra, amiguito, tengo muchas ganas de hacerte sangrar ese hermoso trasero tuyo. Luego de violarte voy a buscar al resto de tus amiguitas y voy a mostrarles cómo te dejé, jajajajaja. Spike estaba completamente paralizado del miedo, no podía hacer nada, solo quedarse hecho una bolita mientras oía a Sombra acercarse lentamente. Paso a paso. En cuestión de segundos sería su turno. Moriría de una forma horrible. Spike, levántate. Spike sintió que alguien muy alto se paraba justo al lado de él. Levántate, Spike, todo está bien, nadie va a lastimarte. Spike oyó esas palabras muy claramente, era una voz muy amigable, no parecía la de Sombra. Pero después de lo que acababa de pasar aún estaba aterrado, por lo que siguió en esa posición. Spike sintió un casco acariciarle el hombro, y una vez más oyó esa voz. Tranquilo, yo estoy aquí, no tienes nada que temer. Spike abrió los ojos y se dio la vuelta. Unos hermosos ojos verdosos lo estaban viendo. Princesa Luna. ¿Qué pasó? Preguntó Spike muy conmocionado. Tranquilo, Spike, le dijo ella. Todo está bien, solo fue una pesadilla, Rarity está bien, y Sombra no va a molestarte. Solo respira y tranquilízate. Spike lo comprendió y por fin pudo calmarse, le dio un fuerte abrazo a Luna y no paró de darle las gracias. ¡Qué horrible pesadilla! Cuando Spike por fin pudo calmarse volvió a mirar a Luna con un gesto muy feliz, estaba muy agradecido. Pero Luna no parecía muy contenta. Esta vez tenía un gesto severo en la cara. ¿Está todo bien, princesa?, preguntó Spike. Realmente me salvaste, estoy muy agradecido por eso. Luna suspiró. Sí, está todo bien. Estoy muy agotada, eso es todo. Se supone que esta noche es Nightmare Night, es mi noche. Pero a nadie realmente le importo. En vez de eso tengo que pasar toda la noche trabajando para que todos tengan buenas noches. Es algo duro, la verdad. Y para colmo tengo que volver a ver a Sombra, quiero olvidar mi pasado y... Dime por qué soñaste con él es malo pero no es un violador de dragones. Spike se ruborizó un poco, yo no lo sé, es que... Es la última vez que como tantos dulces antes de ir a dormir. Sí. No eres el único. Respondió Luna. Entre los dulces y la sugestión de los pondis no van a hacer que la noche sea tranquila. Bueno, creo que ya perdí mucho tiempo aquí, tengo que seguir trabajando, mi gente me necesita. Fue un gusto volver a verte, Spike. Espera, Aara. Gritó Spike. Princesa, hablo en serio, gracias por lo que hiciste hoy, te juro por mi código de dragón que voy a compensárselo. Luna sonrió, le dio un beso en la mejilla a Spike y se fue volando. Spike, ya despiértate de una vez. ¿Qué ocurre? Preguntó Spike mientras se levantaba de la cama y veía a una Duilit muy seria. Ya es tarde, Spike, tengo muchas cosas que hacer con las chicas hoy. Y no has hecho nada de lo que te pedí.
Y además ayer te comiste todos los dulces que eran para regalar a los niños, tengo que ir a comprar más. Oye Dwight, ¿me prestas dinero? Interrumpió Spike como si no le importase nada de lo que había dicho Dwight. Por supuesto que no, ya te di 50 bits ayer y los gastaste todo en golosinas. Si quieres puedes ir a pedir dulces pero no voy a prestarte más. Oh vamos Dwight, no es para eso, quiero comprar un regalo para la princesa Luna. Después de todo es su día especial y nadie se acuerdó de ella. Jajaja, muy gracioso, muy buena excusa, te has vuelto muy manipulador Spike, pero lo siento, la respuesta es no. Si quieres darle un regalo a Luna, gánate tu propio dinero. Yo ya tengo que irme con las chicas. Adiós Spike, vuelvo a la noche. Spike suspiró profundamente, se había despertado muy tarde, tenía que encontrar la manera de conseguir algo de dinero para regalarle algo a Luna antes de que el día termine, lo había prometido y su honor de dragón estaba en juego. Tal vez se vendía algunas de sus gemas. No, eso era imposible, ya se las había comido todos. Pero entonces, ¿qué podía hacer? El sonido del timbre interrumpió sus pensamientos. ¿Acaso serían niños pidiendo dulce o truco? Eso sería un problema porque se los había comido todos, lo mejor sería fingir que el castillo esté vacío, pensó él mientras asomaba su ojo por el rabillo de la puerta para espiar. Eran las Crusaders vestidas de los tres chanchitos, eran más adorables que tenebrosas, evidentemente no entendían mucho el sentido del Nightmare Night. Spike se sentó y comenzó a reírse. Spike, ¿eres tú? Ábrenos la puerta, podemos oír tus risas, gritó Sweetievel. Jaja, de acuerdo, un segundo. Contestó Spike mientras retiraba el postigo de la puerta y la abría. Tan pronto lo hizo, Babseet saltó desde el techo, vestida de lobo, y aulló frente a la cara de Spike. Spike echó un grito de susto mientras caía cómicamente hacia atrás. Dios mío, no hagan eso. Casi me matan. Las cuatro potras se comenzaron a carcajear. Ajajajaj, se los dije, no se los dije. Cayó redondito. Dijo Sweetbell entre risas. Eres muy cobarde Spike, oh jajaja, sí que te la hicimos. Spike se puso de pie rápidamente y muy molesto gritó. No soy cobarde, solo me sorprendieron, me tomaron desprevenido. Scootaloo dobló sus patas colocando las pezuñas en las axilas y comenzó a aletear como si fuera una gallina. Las demás EMC comenzaron a reírse mientras Spike se ponía rojo de la vergüenza. Jaja, muy graciosas, respondió Spike mientras cruzaba los brazos, bueno pues la broma es para ustedes porque me comí todos los dulces. Las cuatro potras comenzaron a reír. Ya estamos grandes para eso, ¿no crees? Ya no somos unas niñas, todas tenemos nuestras cutie marks. Respondió Apple Bloom mientras se colocaba junto a Spike y le pasaba un casco por detrás de su hombro. Por favor no te enfades Spike, solo te estamos fastidiando un rato, vinimos para que nos acompañes. ¿Acompañarlas? ¿A dónde? Preguntó Spike. Al castillo abandonado, contestó Apple Bloom, el que está más allá del bosque Everfree. Dicen que está embrujado, nadie que haya entrado allí antes ha salido con vida. Jaja, por supuesto que no, respondió Spike. Yo ya he estado adentro y no me ocurrió nada, no está embrujado ni nada, son supersticiones. Cielos, en verdad eres valiente. Respondió Scootaloo mientras se acercaba y se recargaba en el otro hombro de Spike. En ese caso tienes que acompañarnos. Contestó Apple Bloom acurrucándose más. No nos vendría mal que nos acompañara un chico valiente como tú. Spike se ruborizó. Fue un gran error haber dicho aquello, era cierto que ya había estado allí antes, pero ese castillo daba miedo en serio, era muy tenebroso, y no tenía la mínima intención de regresar, aún menos en la noche de Nightmare Night. Pero era esclavo de sus palabras, parecería un cobarde si se retractaba. Además se sentía extrañamente cómodo con Apple Bloom y Scootaloo prendidas de sus brazos. Sí, me encantaría pero no puedo acompañarlas hoy. Lo sabía, respondió Babseed. Vámonos chicas, es un miedoso, estamos perdiendo nuestro tiempo. Claro que no, dijo finalmente Spike.
No es porque tenga miedo, tengo que conseguir dinero para comprarle un regalo a la princesa Luna, hoy me ayudó y le prometí por mi honor que la compensaría en su día especial. No me importa si me dicen gallina o lo que quieran. Pero se lo debo a Luna. Todas se quedaron mudas por las palabras de Spike. Sweetiebel fue la única que pudo contestar. Eso es muy lindo, Spike, Luna también es nuestra amiga, nos ayudó muchas veces antes y este debería ser su día especial. Me siento algo culpable ahora que lo dices. Luego de decir eso, las CMC inclinaron su cabeza con tristeza. Esperen, volvió a decir Sweetiebel. Chicas, tuve una gran idea. Sé cómo podemos ayudar a Spike a regalarle algo a Luna. Y divertirnos al mismo tiempo. ¿O te refieres a eso? Preguntó Apple Bloom guiñándole un ojo a su amiga. Bueno, podríamos hacerlo pero solo si Spike está de acuerdo. ¿Qué? ¿De qué hablan? Preguntó Spike. Teníamos pensado desafiar a algunos chicos a entrar al castillo. Tenemos 500 bits ahorrados entre las 4. ¿Qué te parece si hacemos un trato? Si logras entrar al castillo y recorrerlo. Esos 500 son tuyos. ¿Trato hecho? Preguntó Scotalobo. 500 bits, eso era mucho más que suficiente, no solo le alcanzaría para comprarle algo a Luna, sino que le sobraría incluso para comprar muchos dulces, o incluso gemas. No le hacía ninguna gracia el tener que entrar en ese espeluznante castillo, pero era muy tentador. ¿Qué más da? ¿Qué tan difícil podría ser? Ya se había enfrentado con cosas peores antes. Pero era algo evidente que esa escenita que hacían las chicas estaba ensayada, seguro que le habían preparado algo horrible. Seguramente iban a jugársela muy pesado. Spike suspiró con resignación. De acuerdo, terminemos con esto, solo entro y salgo y ustedes me dan 500 bits, vamos antes que se haga de noche. Las CMC se chocaron las 5 triunfantes. Spike y las chicas salieron del castillo y comenzaron a caminar. Habían muchos ponis disfrazados, niños pidiendo caramelos, y adultos jugando juegos que había por todo el pueblo. No parecía nada aterrador, solo una noche común y corriente. Spike se tranquilizó, serían los 500 bits más fáciles del mundo. Bueno, eso pensaba hasta que llegó al castillo abandonado. Apenas si había luz, se oían ruidos por todos lados y en todo momento parecía que alguien los estaba observando. Sin mencionar el aullido de los animales cercanos. Bueno, ya estamos aquí, denme el dinero. Murmuró Spike como si le diera miedo que alguien o algo lo oyera. Claro que no, contestó Babseed, tienes que entrar dentro del castillo y salir por el otro lado. Y no vale hacer trampa. Cuando salgas vamos a preguntarte qué viste adentro, así que si por algún motivo no haces el recorrido vamos a darnos cuenta. Lo sabía. Exclamó enojado Spike. Prepararon algo allí adentro, ¿verdad? Eso no es justo. Claro que lo es, volvió a decir Babseed. Teníamos que asegurarnos que no hagas trampa, solo es para ver si no nos mientes. Y para echarnos unas risas, agregó Scotalobo entre risas. SHHH, no seas mala, Scotalobo. Respondió Sweetiebel, vamos, entra Spike, no te pasará nada, eres valiente después de todo. Spike tragó saliva y comenzó a caminar hacia la puerta. Antes de entrar giró la cabeza y vio a las potras mientras aguantaban la risa. Hijas de tú, bien Spike, tú puedes, es solo un castillo abandonado, lo haces por Luna y los dulces. Spike giró el oxidado picaporte y empujó la puerta que crujió ruidosamente, se notaba que era muy antigua. La dejó abierta por las dudas, no quería terminar encerrado en ese lugar. Spike comenzó a caminar con mucha cautela, los pasillos estaban iluminados por velas, las chicas lo habían preparado muy bien. A unos cuantos pasos de la puerta, Spike encontró una mesita ratona con una pequeña nota escrita. Hola Spike, si estás leyendo esta nota, es que aceptaste el reto. Y te prometemos que vas a mojar los pantalones del susto con lo que te preparamos. Para salir del castillo solo tienes que pasar por todas las habitaciones en línea recta, marcamos las habitaciones con números así que no vas a perderte. Buena suerte Spike, la vas a necesitar. La nota no decía más nada. Frente a él, pudo ver la primera habitación, en la puerta estaba pintado con pintura blanca un gran número 1.
Spike se le frunció el asterisco, y su corazón comenzó a acelerarse. ¿Por qué demonios aceptó estar allí? Respiró profundamente y pateó con fuerza la puerta, no vaya a ser que algo sorpresivo le saltase encima. Efectivamente, Spike estaba en lo cierto, desde arriba cayó un esqueleto de plástico. Spike no se asustó, de hecho le pareció algo muy tonto, no daba miedo. Lo apartó como si nada y entró dentro de la habitación. La primera reacción que tuvo fue de vergüenza ajena, la habitación estaba decorada de una forma muy infantil, arañas y serpientes de plástico, telaraña falsa, algunos murciélagos de peluche y una ridícula pintada con aerosol que simulaba ser un charco de sangre. No pudo evitar reírse, era sencillamente patético, le recordaba a esas decoraciones de Nightmare Night de las viejas marujas que colocaban uvas peladas y espagueti en un tazón diciendo que eran ojos y cerebros. Jajaja, Spike comenzó a animarse, si el resto de las habitaciones eran como esa, sería hasta divertido, se la pasaría muy bien riéndose en el camino. Comenzó a revisar toda la habitación a ver qué más encontraba, pero eso era todo. Frente a él, se encontraba otra puerta, esta vez con el número 2 pintado en ella. Era una pintura más descuidada, la primera parecía estar hecha con algo más de calma, pero la segunda en cambio parecía estar hecho sin ganas. Giró el picaporte y entró confiado, ya no tenía tanto miedo como antes. La segunda habitación estaba un poco mejor trabajada, en parte porque no había tantas velas encendidas, realmente pocas, aunque la decoración aún daba algo de pena. Seguía habiendo telarañas falsas, charcos de sangre falsos. Pero en el suelo había un maniquí de un pony muerto, se notaba a leguas que era totalmente falso, pero con la obscuridad y algo de imaginación podría dar miedo. Además de algunos cuadros decorativos de payasos, daban algo de miedo pero no más que eso. Spike observó la tercera puerta, el número estaba pintado de rojo esta vez. Evidentemente ya se habían quedado sin colores y usaron lo que les sobró de la sangre falsa. Spike estiró la garra y sujetó el picaporte. Pero oyó algo detrás suyo, un susurro. No entres. A Spike se le erizaron los pelos y volteó rápidamente para ver quién era. Pero detrás no había nadie. Era solo su imaginación. Respiró hondo y volvió a girar el picaporte. Una vez más escuchó un susurro que le decía vuelve ahora que puedes. Spike volvió a voltearse aún más rápido que la anterior vez. Pero una vez más, no había nadie. Esa habitación ya comenzaba a darle algo de grima, así que empujó la puerta y entró en la siguiente habitación cerrando la puerta detrás suyo. Comenzaba a volverse algo paranoico y no quería que alguien lo siguiera. Se pudo relajar, esa habitación estaba mucho más iluminada. De hecho no había nada, era una habitación mucho más larga que las otras dos, y casi no había nada que destacar. Solo un pequeño cartel en el medio de la habitación. Spike tragó saliva. Seguramente sería algún susto o alguna broma en plan, te encerramos en el castillo, ahora vas a estar allí toda la noche. O quizás, todo era mentira, no vamos a pagarte ningún dinero. Quién sabe, lo cierto es que Spike no tenía ánimo de leer aquella nota, pero debía hacerlo, caminó lentamente hacia ella. Hasta que sintió que pisaba algo. Levantó su pie y pudo ver cómo había pisado una pequeña araña. ¡Qué asco!, dijo Spike mientras se acercaba hacia un borde de la pared y raspaba su pie con el borde del zócalo. Luego sintió un cosquilleo en su hombro. Algo estaba caminando sobre él, tragó saliva y lentamente giró el cuello. Era una gran tarántula peluda que caminaba lentamente por su hombro. Echó un grito agudo y le dio un manotazo echándola lejos. La tarántula cayó al suelo y se fue corriendo lejos de Spike. Pero inmediatamente sintió otro cosquilleo en su pie. Bajó la mirada y otra araña aún más grande intentaba trepar sobre él. Spike echó otro grito y pateó a la araña lo más lejos que pudo. ¡Qué asco, qué asco, qué asco! Odio a las arañas. Spike se alejó de la pared y colocó en el medio de la habitación mirando por todo el piso a ver si encontraba alguna otra araña. Miró hacia las 4 paredes.
Había muchas, entre 7 y 8 arañas peludas, caminando tranquilamente de aquí para allá. Spike no soportaba a las arañas, menos que fuesen tan grandes y peludas. Las CMC habían atrapado arañas solo para hacerle esa pesada broma, no era nada gracioso. Spike se enojó mucho con ellas, pero como sea quería salir de esa habitación lo más rápido que pudiera. Pero había unas cuantas arañas pegadas a la cuarta puerta. No tenía la menor intención de acercarse a ellas, tenía miedo de que lo picaran. Sin mencionar el asco que le producían. Spike se acercó al cartel que estaba en medio de la habitación, y lo tomó, separando el palo de la nota. El palo podría usarlo para apartar a las arañas sin tener que usar sus manos. Luego, Spike comenzó a leer detenidamente la nota. La letra era muy pequeña, casi ilegible, así que se la acercó lo más que pudo y comenzó a leer. Había una flecha que apuntaba hacia arriba. Y debajo estaba escrito: no hagas mucho ruido o las vas a despertar. A Spike le comenzaron a temblar las patas. No quería mirar hacia arriba, sabía de sobra que habría allí. Pero tenía que hacerlo, la incertidumbre tampoco le gustaba, al menos tenía que ver cuántas había. Pero no fue una buena idea. Spike tragó saliva y de a poco alzó la mirada hacia el techo. No había techo, no se podía ver el techo, estaba completamente lleno de arañas, no había un solo hueco sin llenar. A Spike se le escapó un chorrito de orina. Y estuvo a muy poco de no cagarse encima. Una araña le cayó justo en la cara. Esta vez Spike no gritó. Pero lo que sintió fue el terror. Si se llegaban a despertar moriría. Spike ignoró esa araña y las de la puerta. Fue corriendo a toda velocidad sin importarle el pisar alguna. Tomó el picaporte con todas sus fuerzas y lo giró. Pero la puerta estaba atrancada. No podía ser posible. Muchas arañas comenzaron a caminarle por encima, Spike no pudo evitar orinarse del miedo un poco más, la desesperación crecía mientras notaba cómo le costaba abrir la puerta. Spike usó toda la fuerza que tenía, tiró como si su vida dependiera de ello. Hasta que la puerta se abrió. Spike se sacudió todas las arañas que tenía encima y cruzó la puerta cerrándola tras de él. Se arrojó al suelo y lloró un momento. Eso había sido espantoso, horrible, ni su pesadilla con sombra había sido tan mala. Ya no sentía enojo por las CMC sino que rabia, odio. Cuando saliera de esa habitación ya no serían sus amigas, no le importaba que le pidieran disculpas. Habían cruzado la raya. Se habían pasado mucho. Spike se pudo tranquilizar una vez que ya nada le trepaba, en esa habitación no había ninguna araña. Spike miró hacia el techo para cerciorarse, pero no había nada. Era muy tranquila esa habitación. Apenas si se escuchaba algún ruido. De hecho, el único ruido que se escuchaba era un leve chillido como el de una puerta abriéndose. Solo que era un sonido constante, sonaba y sonaba. Spike ya quería salir de ese lugar, se puso de pie y comenzó a avanzar. Avanzaba rápidamente pero no tanto, aún mantenía algo de cautela. La cuarta habitación no era una habitación como tal, era un pasillo largo con varias esquinas. Avanzó hacia adelante siguiendo el sonido de los chillidos. En la última curva, pudo ver una sombra que se proyectaba en la pared, parecía ser una anciana en una mecedora amacándose de arriba a abajo, era ese el sonido que había escuchado. Spike avanzó en puntitas hasta la esquina. Asomó la cabeza y observó a la vieja. Efectivamente era una anciana meciéndose, pero no se le veía la cara. No era un muñeco, parecía que estaba tejiendo algo. Solo podía vérsele los cascos viejos y arrugados. Hola. Saludó Spike a la anciana para oír una respuesta amigable, perdón que entrara a su casa, soy Spike, son un dragón pero no voy a hacerle daño. La anciana no respondió, siguió tejiendo sin percatarse de la presencia de Spike.
Spike tragó saliva, esa habitación lo estaba poniendo muy nervioso, no sabía qué hacer. La puerta con el número 5 estaba justo frente a la anciana. Pero Spike no quería acercársele. Se veía muy rara. ¿Qué pasaría si se acercaba? ¿Se movería? ¿Le haría algo? Spike dio media vuelta y regresó por donde había venido. Se había cansado de esa casa del terror, se disculparía con Luna o se lo compensaría otro día. Pero esa disque casa del terror ya había podido con toda su paciencia y salud mental. Prefería regresar por donde había venido antes que recorrer el resto de las habitaciones que podrían probablemente empeorar. Spike estiró su garra y tomó el picaporte que daba a la habitación anterior. Pero no se animaba a entrar. Odiaba con todas sus fuerzas a las arañas, además de que era peligroso, había demasiadas arañas, podría morir si regresaba. La anciana daba miedo, pero no podría ser peor que las arañas, solo era una anciana fea, probablemente las CMS la hayan contratado para sentarse allí y amacarse. Tal vez solo tendría que ignorarla y entrar en la siguiente habitación. Además, había un incentivo adicional, si podía salir del castillo avanzando las habitaciones recibiría 500 bits. Que no le vendría nada mal. Spike soltó el picaporte, y avanzó hasta donde estaba la anciana en la mecedora. Oiga usted, más vale que no me asuste cuando pase por al lado, o voy a lastimarla, lo juro. No haga movimientos bruscos, ¿me entiende? La anciana siguió amacándose como si nada. Spike presentía algo malo. Se acercó a la puerta con mucha cautela, apoyando la espalda en la pared y avanzando mirando todo el tiempo a la anciana. Tenía los huevos en la garganta. Si haces un solo movimiento juro por mi vida que voy a escupirte fuego. Gritó Spike muy asustado. Tan pronto como Spike se puso al lado de la anciana, ésta se detuvo, dejó de amacarse y dejó de tejer. Spike dejó de avanzar y volvió a gritarle. Se lo advierto, no se me acerque o no respondo de mí. Spike estaba aterrado, si la vieja se movía y él se defendía y llegaba a lastimar a esa vieja podría meterse en problemas, siempre y cuando las CMS la hayan contratado como una extra. Pero había otra alternativa, y si era una vieja rara que vivía en un castillo abandonado y era peligrosa. ¿Qué hacer? ¿Atacarla o no? Spike se detuvo y la anciana giró la cabeza lentamente. Luego, ella y Spike se miraron fijamente a los ojos. La anciana tenía los ojos completamente blancos y los labios y la lengua negros. Daban mucha grima. ¿Qué le ocurre? No me haga nada. Suplicó Spike que estaba a punto de darle un ataque al corazón. La anciana comenzó a reírse de manera completamente desquiciada. Spike comenzó a gritar y a manotear la puerta en búsqueda del picaporte. Cuando por fin lo pudo sujetar lo giró, la puerta se abrió y él cayó dentro. Spike que estaba en el suelo pudo ver cómo la anciana seguía riéndose maniáticamente. Con una de sus patas pateó la puerta para cerrarla. El lado del número era blanco, pero del otro lado la puerta era de color negro. Al cerrarla, la habitación quedó completamente en penumbras, no había ninguna vela encendida. Era completamente oscura. Hacía frío. Pero casi era un alivio alejarse de esa mujer rara. Spike odiaba la oscuridad, y después de lo que había pasado sentía que la habitación tenía algo oculto, pero no podía saber bien qué era. Ojalá no sean insectos otra vez, pensaba Spike para sus adentros. Respiró profundamente y trató de ver hacia todos lados donde estaba la siguiente puerta. Lo único que quería hacer era terminar con todo aquello lo más rápido posible. Ir corriendo a toda velocidad y abrir todas las puertas que encuentre. Pero no podía ver nada. Ni siquiera podía ver la puerta en la que había entrado. Pero como sea, no tenía la mínima intención de volver a entrar en la anterior habitación. Respiró profundamente y lanzó una llamarada de fuego verde para iluminar la habitación. No pudo ver nada. La habitación no era como las anteriores, era enorme.
Spike se recostó en una pared y la usó de referencia, siguió caminando hasta que se topó con la otra pared. Efectivamente era una habitación muy larga. Spike escuchó un murmullo que ya había oído antes. Te dije que no debías entrar, te dije que volvieras cuando tenías la oportunidad. Ahora ya es tarde. Entonces, aquel murmullo que había oído en la segunda habitación no era su imaginación. Comenzó a entrar en pánico y a volverse completamente paranoico. Porque a pesar de que en la habitación parecía no haber nada, no se sentía seguro. Se sentía observado. Pero no era eso lo peor. Se había percatado de algo. Esto no lo pudieron haber hecho las chicas, parece muy oscuro, ¿en dónde demonios me metí? ¿Qué diantres es este lugar? Si esto no lo hicieron las chicas, entonces estoy en un peligro real. Puedo. Puedes morir, sí. De hecho vas a morir hoy. Interrumpió bruscamente esa voz, que parecía estar hablándole en su cabeza. Spike se encontraba completamente vulnerable, ni siquiera en su cabeza podía ocultarse. Esas palabras quebraron a Spike. Esa fue la habitación que comenzó a romperlo por dentro. Ya no le importaban los 500 bits, solo quería volver a su casa, porque tenía que haberse hecho el valiente. ¿Por qué? ¿Iba a morir de verdad allí? Sí. Vas a morir aquí hoy. No importa que no me creas ahora, más temprano que tarde te darás cuenta por ti mismo. Volvió a interrumpir esa voz en su cabeza. ¿Quién eres? Gritó Spike ya harto. Si quieres matarme ven y da la cara. Spike echó una llamarada verde por todos lados, incluso por la pared, pero esta se apagó al instante. Alguien estaba en esa habitación pero Spike no podía verlo. Sabes bien quién soy. Respondió esa voz. Tienes miedo de decirlo pero lo sabes, muy en tu interior sabes quién soy. No. Gritó Spike con toda la garganta. No sé quién mierda eres, hijo de tu puta madre. No te tengo miedo. Ja 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 que no me tienes miedo dices. Eres muy gracioso. Interrumpió esa voz con una risa cruel. Sé exactamente lo que sientes, sé lo que piensas. Estás tan asustado como un gatito. Estás asustado porque sabes quién soy, lo tienes en la punta de la lengua. Spike pensó un momento a qué se refería esa voz, era verdad. Esa voz sabía todo acerca de Spike, estaba completamente desnudo ante eso. ¿Quién podría ser, tal vez? No, ignoró ese pensamiento rápidamente. Pero la voz se lo recordó. Exacto, soy la muerte. Soy tu muerte. Lo sabes bien, porque esta habitación está completamente obscura, no es una casa del terror, no es un laberinto de la bruja, este es el limbo. Y cuando te agarres se terminó todo. Spike le dio taquicardia cuando terminó de oír eso. No podía morir allí. Era sencillamente imposible, ¿muerto? No. Era una casa del terror, no podía estar muerto. ¿Cómo podría ser siquiera posible? Tal vez pasó algo antes de... Sí, tal vez pasó algo. Interrumpió esa voz que se hacía llamar la muerte. Eso que estás pensando fue lo que pasó y lo sabes bien. En algún momento estiraste la pata Spike, tal vez ni bien entraste, tal vez moriste en la habitación de las arañas, o quizás te comió esa bruja. Pero el caso es que ya no te queda más tiempo. Estoy a punto de atraparte, sé dónde estás. Y ya casi llego. Spike dejó de pensar, sacudió la cabeza hacia todos lados negándose a la idea de morir, no me voy a dejar atrapar tan fácil, gritó Spike. En esa habitación no importaba pensar en voz alta o voz baja, de cualquier manera estaba completamente desnudo ante esa presencia. Spike soltó la mano que tenía pegada a la pared y comenzó a correr en cualquier dirección. Gritando para no oír sus propios pensamientos y cerrando los ojos. Corriendo hacia cualquier lado. No tenía ningún plan, solo no quería que lo atrapen, solo corrió con desesperación. Corrió y corrió sin detenerse ni un momento. Hasta que se golpeó el hocico con algo metálico y cayó al suelo. Spike se puso de pie rápidamente y palpó la pared. No podía encontrar la puerta. Ya casi te atrapo, pequeñín, ya casi eres mío.
Spike oyó eso y volvió a desesperarse, cerró los ojos y comenzó a manotear toda la pared. Pero de a poco comenzaba a sentir que alguien se aproximaba, ya no era una voz, era alguien. Y ese alguien sabía exactamente dónde estaba Spike, comenzó a acercarse lentamente. Se terminó Spike, yo siempre gano la carrera, nadie puede escapar de mí, algunos corren más rápido que otros, y pueden alejarse de mí un tiempo más, pero es inevitable que cuando te llega a la hora, te llega a la hora. Spike sintió una garra muy fría sobre su hombro. Se terminó. Game over, Spike. No. Spike siguió manoteando la puerta mientras derramaba mocos y lágrimas, se orinaba y cagaba encima. Y por un milagro divino sintió una vez más el picaporte entre sus dedos. Sin pensarlo lo giró y empujó con toda la fuerza. Pero parecía que la puerta no abría para afuera sino que para adentro. Spike dejó de empujar y tiró hacia atrás. La puerta se abrió y él se metió dentro rápidamente. Luego cerró la puerta apoyando la espalda en la puerta. Spike abrió los ojos, parecía que todo estaba bien, estaba en una habitación vacía pero al menos había luz, de hecho era la más pequeña y tranquila en la que había estado, de hecho frente a él estaba la siguiente puerta, tenía el número 7 pintado de forma muy prolija. Ya no oía esa voz en su cabeza, solo la suya. Spike observó el techo en búsqueda de arañas pero no había nada. Qué bueno, por fin un momento para descansar y pensar en lo que estaba pasando. ¿Qué había sido eso? Realmente el castillo estaba maldito, no era obra de las chicas, eso estaba claro. ¡Ayuda! Gritó Spike con la esperanza de que alguien lo oiga. ¡Ayuda! ¡Escótalo! Apleblom, vas, esuetiebel. Chicas, estoy encerrado, por favor busquen ayuda, no es broma. Dwilit, por favor sácame de aquí. Ayuda, cualquiera, por favor, Luna, si esto es un sueño, por favor ayúdame. No hubo contestación alguna. Spike observó la puerta por la que había entrado. Cada vez se ponía peor, ahora mismo no le hubiera importado cruzar por la habitación de la anciana o las arañas con tal de salir. Prefería eso antes que seguir avanzando. Pero la anterior habitación había sido demasiado, por poco y no la cuenta. Era imposible volver por allí. Tenía que seguir. Pero seguramente la siguiente habitación sería peor que las anteriores y no le hacía ninguna gracia. Así estuvo un rato, casi 2 horas hasta que decidió continuar. Spike giró el picaporte de la habitación 7 y la empujó, esta vez la dejó abierta por las dudas. Parecía una habitación normal, era pequeña como la primera a la que había entrado, estaba bien iluminada con velas. Pero Spike no se fiaba, algo estaba mal. La puerta tenía un gran número 8 pintado de rojo de manera muy descuidada y podía olerse una horrible pestilencia del otro lado. Spike se tuvo que cubrir la boca para no vomitar. Frente al mueble estaban las reglas escritas en un cartel. Solo una abre la puerta, los otros te guillotinarán las garras. En la puerta, donde debía estar el picaporte, había un mueble con 3 cajones. Y en cada cajón un pequeño hueco para meter la mano. El primer hueco parecía un agujero normal excepto que estaba manchado completamente de sangre, como si alguien antes de él hubiese tenido que pasar esa misma prueba. El siguiente agujero era aún más normal, pero arriba tenía escrito la cita. Este agujero no abre la puerta, no lo uses. El tercer agujero tenía la imagen de una tarántula. Eso era muy raro. Las 3 tenían opciones que generaban dudas, pero era lógico, si la elección fuese fácil al retorcido psicópata que haya creado el juego no le parecería tan divertido. Spike usó el truco que ya había usado antes. Tomó el cartel en el que estaban las reglas y le sacó el papel. Metió la varilla por el agujero del medio y el palo se partió al instante. La guillotina que se encontraba dentro del mecanismo hizo un ruido impresionante. Sin dudas Spike podría haber perdido una garra si llegaba a meterla por ahí.
El palo ahora tenía la mitad del tamaño y no serviría para probar los otros dos huecos. Esta vez Spike estaba en problemas. Debía decidir bien. El agujero que parecía que ya lo usaron o el que tenía dibujado una araña. Spike se alejó de la puerta. Su hedor era insoportable y no le permitía pensar bien, se sentó en un rincón a pensar. Y allí estuvo un rato, hasta que sacó algunas conclusiones. Era claro que el primero no era, pero si ese juego ya fue usado en alguien más significaba que el anterior eligió la opción más evidente y perdió su pezuña. Eso explicaría la sangre. El agujero del medio nadie lo habrá usado, suponiendo la advertencia que estaba escrita. Y el agujero de la araña. Si lo piensas bien, si hay una araña viva adentro significa que no hay ninguna guillotina, o la araña moriría. Tendría sentido, aunque era muy arriesgado, sin mencionar que no le hacía gracia tener que meter la garra en una caja con una araña, pero a esas alturas y después de lo que ya había pasado, tocar una araña no sería tan malo. Spike respiró profundo y metió la garra en el tercer agujero. Lo hizo con mucha calma, no por la araña sino porque si se llegaba a equivocarse la cortarían. Spike pudo tocar algo peludo. Sintió hundirse en su garra un par de colmillos de araña. Trató de ignorar el dolor y buscar el picaporte. Allí estaba. Spike lo sujetó y lo giró mientras la araña volvía a darle otro mordisco en su pulgar. Spike empujó la puerta y esta se abrió. Desde dentro salió un hedor a carne podrida asqueroso. Spike entró en la habitación, se podía ver poco pero al menos podía divisar a lo lejos lo que parecía ser la siguiente puerta. Una vez más dejó la puerta abierta por si en algún momento se arrepentía y regresaba. Además del asqueroso hedor, la habitación transmitía mucha inseguridad, el suelo estaba pegajoso por alguna extraña razón, y se podían escuchar sonidos de aparatos eléctricos encendidos, se oían cadenas y sierras eléctricas. Ganchos transportando bultos rojos. Parecía estar dentro de una fábrica. Una fábrica de pesadilla. A lo lejos, en el otro lado de la habitación había una gran palanca brillante chispeando. Parecía ser el interruptor de la luz. Pero estaba de manera tan evidente que parecía ser un truco. Como aquel cartel en la habitación de las arañas. Ni loco lo encendería, aunque estar a obscuras en un lugar así tampoco era muy sabio. Esa habitación ya era demasiado para él. Spike retrocedió a la anterior habitación, era la primera vez que podía hacerlo. Allí se sentía más seguro y podía pensar con mayor claridad. ¿Por qué era tan difícil avanzar? Ya lo había dicho antes, si solo corriera en línea recta saldría del castillo más rápido. Pero decirlo era más fácil que hacerlo, además quién sabía qué clase de peligro habría allí, se oían sierras, ¿qué pasa si algo lo cortaba por la mitad? Lo más prudente sería encender la luz, pero ya se imaginaba lo que podía encontrar. La puerta podía verse, solo debía caminar derecho sin prestar atención a las distracciones. Vamos Spike, tú puedes, si quieres salir de aquí debes ser valiente. Respiró profundamente y avanzó por la habitación a obscuras. Pero oyó ruidos provenientes del costado. Gemidos algo apagados como si hubieran ponis observándolo, pero los ignoró y siguió caminando. Una vez más Spike oyó ruidos, esta vez una voz clara que preguntaba ¿quién está allí? ¿Hay alguien ahí? Por favor ayuda. Por favor no queremos estar aquí. Spike tragó saliva y comenzó a avanzar más rápido. Pero más voces se sumaron a la conversación. Algunos gritaban. Ayúdanos por favor. No nos dejes aquí. Había voces femeninas también. Suplicaban ayuda. Y otras suplicaban morir de una vez. Algunas voces gritaban de agonía antes de formar una oración completa como si estuvieran siendo torturados en ese mismo momento. Lo siento. Fue lo único que pudo responder Spike mientras inclinaba la cabeza y seguía avanzando. Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento. La puerta estaba muy cerca, Spike comenzó a correr hacia ella. Pero antes de llegar se cayó en un foso de líquido maloliente que había frente a la puerta.
No era agua, pero había tragado mucha. Spike comenzó a patalear y gritar sujetándose de lo que podía. El foso estaba lleno de cosas que lo rozaban. Spike estaba convencido de que eran partes mutiladas de Pondis, era una suposición suya, las estaba tocando a pesar de que no podía ver nada. Comenzó a entrar en pánico al ver que no podía salir de aquel foso. Estaba tragando ese líquido y sentía que si no salía de allí se iba a ahogar. Spike logró aferrarse del borde y con toda su fuerza pudo salir del agujero. Estaba completamente empapado de ese líquido viscoso. Comenzó a escupir para sacarse ese horrible sabor de la boca. Los murmullos seguían. Gemidos de agonía inundaban la habitación. Estaba muy oscuro y Spike no podía ver cómo llegar hasta la puerta sin caer otra vez en el foso séptico. Ya no podía pensar en otra cosa que no fuera prender la luz para ver cómo salir de allí. Spike fue hacia la palanca y la accionó. La luz se encendió y todos los Pondis que estaban dentro de la habitación comenzaron a gritar de agonía. Era peor de lo que se imaginaba, una completa carnicería. La habitación estaba completamente teñida de rojo. Las paredes estaban llenas de Pondis atados con grilletes, algunos con partes amputadas, otros con agujas clavadas, en alas, ojos, pezones, genitales. Los que más daban impresión estaban despellejados y aún con vida. Y la luz parecía lastimarlos. Spike volvió a orinarse encima. Se miró los brazos y su cuerpo. Estaba completamente teñido de sangre. Tal vez lo más repugnante del lugar eran esas pilas de carne sin forma en las que revoloteaban cientos de moscas. Spike se volteó y observó el agujero en el que había nadado hace un momento, era una piscina de sangre lleno de Pondis desarmados. Se había sumergido y bebido aquello. Su estómago estaba completamente revuelto. Spike cayó al suelo y comenzó a vomitar sin parar. Spike no podía pensar, los gritos no se lo permitían. Tengo que salir de aquí como sea, pensó Spike que estaba a punto de darle un infarto. No había caminos alternativos, para llegar a la puerta debía pasar por la fosa. Spike abrió las alas y saltó hacia la puerta. Se estrelló con la puerta pero no se abrió. En lugar de eso, Spike volvió a caer dentro. Esta vez, Spike cerró la boca y los ojos y apartó cada extremidad que lo tocaba, se aferró del borde y volvió a subir. Tomó con firmeza el picaporte y abrió la puerta. Una vez más era una habitación oscura, pero a Spike no le importó y saltó dentro. Spike no podía ver nada. Ni siquiera la puerta, era un vacío total. Estaba agotado mental y físicamente, se desplomó en el suelo a descansar. Así se quedó un rato largo, de espalda al suelo y con ambas garras en la barriga. Quería descansar de la anterior habitación antes de poder entender esta. Spike sabía que esa habitación iba a ser peor que la anterior. Siempre era peor. Si le hubieran dado a elegir entre volver por sus pasos y seguir adelante no lo dudaría, regresaría por donde vino. Pero ya era tarde para eso. Cuando terminó de descansar se paró y comenzó a buscar hacia todos lados en búsqueda de la puerta. Pero no podía ver nada, ni siquiera se podía ver a sí mismo. Intentó buscar la pared para tener una referencia, como lo hizo en la quinta habitación. Pero no había paredes. Spike corrió en línea recta por horas pero no pudo encontrar nada. Sopló fuego verde para poder ver en la oscuridad, pero era inútil, ni siquiera podía verse a él mismo. Ni oír nada. No podía oír los gritos de la anterior habitación. Estaba completamente solo. Y esa era la fundamental diferencia de la quinta habitación, no había nadie con él, no podía oír esa molesta voz que le decía que iba a morir. Y eso era bueno de alguna manera, o al menos eso pensó por un rato. En cada habitación la cosa empeoraba, esta vez era un cambio para mejor. Después de todo, ¿qué sería peor que morir? Spike se quedó allí un rato pensando, debía hacer algo pero no tenía idea qué. Corrió y corrió. Y no paró, intentó volar, pero no había techo. Estaba en una habitación infinita.
Luego de un rato se le ocurrió cavar en el suelo. Pero era imposible, el suelo era duro y firme. Cuando se frustró se arrojó al suelo e intentó dormir. Pero no pudo, se quedó tirado ahí por horas, muchas horas, y aún así nada pasaba, ni siquiera podía dormir. Pasando los días, Spike se comenzó a dar cuenta que no solo no tenía sueño sino tampoco tenía hambre. ¿Eso sería bueno? Quizás sí, es decir, no moriría de inanición ni deshidratación. ¿Sería posible morir de aburrimiento? Pensaba Spike. Así estuvo mucho tiempo, arrojado en el suelo sin hacer nada. No podía hacer nada. Sentía una terrible impotencia, algo tenía que pasar, no podía quedarse así para siempre. Pero, ¿y si? Hipotéticamente de eso se trataba la habitación, de la nada. Se quedaría encerrado allí para toda la eternidad. Spike comenzó a llorar, esta vez más que todas las anteriores veces juntas. Lloró por días enteros. ¿Por qué diablos había aceptado entrar en ese lugar? No le hacía falta el dinero, ni su honor, su vida era perfecta como estaba. ¿Por qué? ¿Por qué? No era justo. Llegó a un punto en que perdió la noción del tiempo, no sabía cuánto había pasado, horas o días. ¿Años? Podía ser, ¿cuántos? Tal vez 5. Tal vez millones de años. No, tenía que ser muchos más. No lo recordaba, estaba completamente desolado. Recordó todas las habitaciones que había cruzado, no eran tan malas, al menos podía sentir cosas, miedo. Valor por su propia vida. Ahora se odiaba a sí mismo, no quería vivir más, esa obscuridad lo había quebrado. Añoraba poder oír la voz que le decía que moriría, pero no había nada. O tal vez la habitación anterior, podría haberse arrojado sobre una de las sierras y acabar con todo. Me rindo. Dijo finalmente Spike. Ya no quiero seguir más. Spike ya se había hartado de todo. Decidió ponerle fin a su vida. Prefería morir antes que estar en ese infierno. Pero no sabía cómo hacerlo, no tenía nada para ayudarse, no había ningún objeto filoso ni cuerda para ahorcarse. Solo estaba él, y nadie, ni nada más. Tal vez podría desangrarse rebanándose el cuello con sus garras, o mordiéndose la lengua. Respiró profundamente y sacó la lengua lo más que pudo. Antes de que pudiera cerrar completamente la boca, una enorme puerta brillante con el número 10 pintado apareció de la nada en la habitación. Spike no lo podía creer, jajajaja. Era una locura, por fin. Después de tanto tiempo, ver esa puerta era algo increíble. Se acercó a la puerta rápidamente, no fuera a ser que volviese a desaparecer. Estiró la garra y girando el picaporte abrió la puerta. Entró a la siguiente habitación. Era una habitación oscura con una pequeña lámpara colgando en el centro. Y debajo de ella había una silla, y alguien estaba sentado en ella. Eso era todo lo que había en la habitación, tampoco estaba la puerta a la siguiente habitación. Spike se acercó al centro. Lo que vio lo dejó completamente rayado. Spike sabía que había perdido el juicio cuando vio que en la silla había un clon suyo con un 11 pintado en el pecho. Por favor, no lo hagas. Le dijo el clon a Spike. ¿Qué? Preguntó a Spike. No me hagas daño, sé lo que vas a hacer. Por favor, no lo hagas. Volvió a responder el clon de Spike mientras se largaba a llorar como una niña. Spike no entendía nada, comenzó a observar toda la habitación en búsqueda de pistas. Hasta que pudo notar que debajo de la silla había un gran cuchillo. Era obvio lo que tenía que hacer, pero Spike se negaba a aceptarlo. Intentó dialogar con su clon, preguntarle qué hacía allí, pero era inútil, el clon estaba tan destrozado que no se podía mantener una conversación razonable con él, solo podía llorar y suplicarle a Spike que no lo hiciera. Spike sabía que no pasaría la siguiente habitación si no mataba a su clon. Así que levantó el cuchillo del suelo y apoyó la punta suavemente en el estómago de su clon.
Spike preguntó por qué no se defendía, incluso trató de negociar con él. No voy a lastimarte si me dices cómo salir. Pero como era de esperarse. Su clon solo siguió llorando y suplicando. Spike también comenzó a llorar, no quería hacerlo. Sentía mucha culpa por lo que tenía que hacer. Lo siento mucho. Fue lo único que pudo decir Spike mientras hundía el cuchillo en su clon. Spike clavó el cuchillo varias veces hasta que su clon dejó de gritar y hacer movimientos. Spike dejó caer el cuchillo al suelo y una puerta se manifestó delante de él. Pero esta puerta no tenía más números escritos. Spike se secó las lágrimas y fue caminando hacia la puerta. No tenía muchas esperanzas pero se mantuvo calmado. Estiró la garra y tomó el picaporte. Lo giró y empujó la puerta. Pero no se abría. Volvió a girar pero nada. Spike respiró profundo y volvió a girar el picaporte. Empujó con toda la fuerza hasta que la puerta se abrió por fin y él cayó dentro. O más bien, cayó fuera. Había salido del castillo. Spike estaba en el exterior, se podían ver los árboles y una leve brisa acarició su rostro. Frente a él había una vieja mesita ratona con un pequeño cartel. El cartel tenía la misma letra que tenía el primer cartel que leyó ni bien entró al castillo. Eran las CMC sin duda. Pero no era posible que ellas hayan preparado eso, ¿cuánto tiempo había pasado dentro de ese lugar? No podía comprender lo que había pasado. Pero ya estaba fuera, y eso lo ponía de muy buen humor. Spike se acercó al letrero y lo leyó. Felicidades Spike, ganaste. Llegaste hasta el final de la casa. Te tardaste un poco más de lo que pensamos así que nos fuimos, pero disfruta tu premio. Spike dejó caer el cartel al suelo, no podía creerlo. Incluso pudo ver sobre la mesa los 500 bits que le habían prometido. Eso era todo, se había terminado por fin, todo eso fue real. Spike no lo podía creer, sencillamente no lo podía creer. En un ataque de locura comenzó a reír de manera sostenida, no podía evitarlo. Reía porque había logrado salir de ese infierno, reía porque estaba vivo, reía porque tenía el dinero, y reía de forma descontrolada. Cuando vio que antes de entrar a su casa, había un gran número 12 grabado en la puerta.